Los fariseos eran un grupo religioso dentro del judaísmo en la época de Cristo, en la época que estuvo el Señor en medio nuestro. Se les conocía porque hacían un énfasis marcado en la piedad personal. Imagínense, la palabra fariseo significa separado, significa santo, y esa era su doctrina de vida, ¿no? La santidad, el ser puros. Muchos de ellos eran líderes religiosos que se enorgullecían de conocer las escrituras, de estudiar las escrituras y de saber lo que dicen las escrituras. Pero hay algo curioso, y es que cuando viene Jesús a este mundo, Jesús que es la verdad, Jesucristo que es la verdad de Dios, ellos no le reciben con gozo, no le reciben con alegría. No celebran su venida. No se llenan de gozo sus corazones, sino que se llenan de odio, de resentimiento, de rechazo hacia Jesús, hacia la persona y el ministerio de Jesús. Y se confabulan para quererlo matar, para querer acabar con su vida y con su ministerio. La pregunta es, ¿cómo puede ser eso así, no? ¿Cómo es que los líderes de la iglesia fueron los que procuraron callar a Jesús, que es la verdad? ¿Cómo terminaron estos hombres que se suponen que son hombres de iglesia, que son hombres religiosos, que son hombres líderes de las congregaciones? ¿Cómo terminaron confabulándose contra la verdad, queriendo destruir la verdad? Y surgen preguntas. ¿Será posible que la iglesia actual caiga en una situación semejante? Jesús, cuando vino, resumió el problema de los fariseos en una palabra. ¿Cuál fue? Hipócritas. Él continuamente les llamó fariseos hipócritas, ¿no? Y la hipocresía nosotros sabemos que es aparentar algo que no se es, ¿no? La hipocresía es una apariencia, aparentar algo que no se es. ¿Será que la iglesia actual podría caer en un estado de hipocresía semejante? ¿Será posible que la iglesia de hoy termine rechazando la verdad de Dios, el evangelio bíblico? ¿No debería ser la verdad el motivo del gozo de la iglesia? ¿No debería ser ese el motivo de nuestro gozo, la verdad? Pues hoy precisamente vamos a hablar de ese tema. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva del apóstol Juan, que tiene un lema, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la segunda epístola y este es el sermón número 55 de esta serie de las epístolas y se titula La verdad, motivo del gozo cristiano. La verdad, motivo del gozo cristiano. Vamos a estar estudiando en esta ocasión segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese va a ser el texto que vamos a estar estudiando hoy. Recordemos que el apóstol Juan escribe esta segunda epístola un poco de tiempo después de la primera, es decir, que el tiempo en el que se escribe es muy similar. La situación histórica es muy parecida porque escribe a la misma iglesia, a las iglesias de Asia. Al parecer ese era su punto donde estaba escribiendo el apóstol. Y en esta segunda epístola dijimos que el tema del apóstol es la verdad, ¿no? Y ese tema va a ser muy importante para la iglesia a la que escribe o para la persona a la que escribe, porque es un tema que tiene que ver con la doctrina. Recordemos que ellos estaban pasando un tiempo de falsa doctrina. Y va a ser un tema importante este tema de la verdad, porque no solamente por teología, por doctrina, sino por la práctica de la iglesia. Recordemos que la práctica de la iglesia va ligada a la doctrina de la iglesia. Si la iglesia tiene una mala doctrina, pues va a tener una mala práctica. Y en el estudio de la segunda epístola de Juan, dijimos que vamos a estar viendo lo que el apóstol nos quiere enseñar a través de esta carta con relación a la verdad.
Y él nos va a enseñar a través de esta carta 10 cosas acerca de la verdad, ¿no? Vamos a tener 10 estudios acerca de la verdad. Hoy continuamos con la cuarta enseñanza de esta serie, de esta epístola de Segunda de Juan. La cuarta enseñanza acerca de la verdad, donde el apóstol nos va a hablar de la verdad como el motivo del gozo cristiano. Ese va a ser el tema de hoy. Los versículos anteriores eran la introducción a la carta. Ustedes vieron que apenas estaba introduciendo el apóstol en la carta, en los versículos que ya estudiamos, con un saludo correspondiente. Pero el texto que acabamos de leer y que nos corresponde estudiar hoy, viene a ser el comienzo de lo que es el cuerpo de la carta. Lo que ya es el cuerpo de la carta, viene a ser ese inicio. Y en este versículo Juan comienza expresando sus emociones y sentimientos con respecto a la iglesia a la que escribe. Lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo, lo expresa allí. Y en el estudio de hoy quisiera resaltar 3 elementos importantes que encontramos en este texto. El apóstol nos va a expresar, le va a expresar a la iglesia su emoción que hay en su corazón, que es el gozo. Específicamente él va a hablar del gozo. Él dice que se siente gozoso, ¿cierto? Pero dentro de ese texto vamos a ver 3 elementos importantes con respecto a ese tema del gozo, que nos van a servir mucho como iglesia para comprender la dinámica del gozo dentro de la Biblia, de lo que es el gozo cristiano, ¿no? Dentro de lo que es la doctrina cristiana. Entonces vamos a empezar este estudio, y el primer elemento importante que vemos allí en este versículo es precisamente el gozo cristiano, ¿no? Lo primero que vemos allí es el gozo, porque es lo que el apóstol está expresando. Nuestro texto comienza diciendo: mucho me regocijé, ¿cierto? Mucho me regocijé. Así empieza el apóstol diciendo en su texto. El apóstol Juan comienza este texto expresando una emoción que está sintiendo en el corazón, un sentimiento que es muy importante en las Sagradas Escrituras, que es el gozo cristiano. A veces pensamos que hay temas importantes como la oración, temas importantes como la escritura, temas importantes como la salvación, y este tema del gozo como que lo vemos como un poco secundario. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, la palabra gozo en las Escrituras es una de esas palabras que más se usa en la Biblia. El tema del gozo, la alegría, el júbilo es un tema constante en todas las Escrituras, así que no es un tema pequeño o no es un tema menospreciable, sino que es un tema muy importante. El gozo cristiano es un tema importante dentro de las Escrituras. Y hablamos del gozo cristiano, y no simplemente del gozo porque es un gozo que se diferencia realmente de cualquier otro, ¿no? Como vamos a ver a través del estudio, vamos a darnos cuenta que el gozo cristiano es muy diferente al gozo del mundo, ¿no? Es muy diferente a la alegría que puede causar ciertas cosas de este mundo, ciertos placeres, ciertas deleites de este mundo, y va a ser muy diferente. Por eso vamos a hablar del gozo cristiano. Y esta clase de gozo no es algo pasajero. Si nosotros vemos, la Biblia nos presenta el gozo cristiano no como algo pasajero. No se trata solamente de una emoción eventual, ¿no? Por una situación nada más, o un sentimiento momentáneo, sino que el gozo cristiano es un estado. La Biblia nos presenta como un estado constante de satisfacción. Miren que es algo interesante, no es simplemente algo momentáneo, sino que es un estado constante de satisfacción que viene como resultado de haber sido redimido por Dios y de la práctica de la vida cristiana. De la redención y de la práctica de la vida cristiana. Esas dos cosas dan como resultado un estado de satisfacción, que es lo que llamamos nosotros el gozo cristiano. Entonces, ¿ven cómo es diferente al gozo del mundo? Ahora, esto explica por qué un cristiano puede estar gozoso en medio de la tribulación. Porque es un estado. No es simplemente una emoción momentánea, es un estado del corazón. Los creyentes podemos pasar momentos difíciles, claro que los pasamos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nosotros sabemos que este mundo es pasajero, aquí todos vamos a morir en algún momento, todos vamos a perder un ser querido, pues obviamente los que estamos antes de la venida del Señor, los que partimos antes de la venida del Señor, pues todos vamos a morir.
los que van a partir con el Señor, pues ellos van a tener el privilegio de no morir, pero nosotros, aquí en esta tierra, la mayoría vamos a perder un ser querido, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener dolor, angustias. Sabemos que nuestro cuerpo se deteriora, vamos a enfermarnos y todo eso obviamente nos trae tristeza, angustia. ¿Sí? Eso es algo real. Hay personas que creen que un cristiano no debería estar triste. Y eso es algo totalmente absurdo, porque todos los cristianos tenemos situaciones que nos afligen. Pasamos por momentos muy difíciles. Leemos en la Escritura los hombres de Dios sufriendo, llorando, incluso en algunos momentos en una situación de queja. En los Salmos vemos, por ejemplo, el salmista, cuando está muy afligido, él se queja de su situación. Entonces nosotros no podemos decir que el cristiano no puede estar triste. No, los creyentes pasamos por dolor, por tristeza, por angustia, pero eso no nos saca del estado permanente de satisfacción a causa de la redención, del gozo. Entonces miremos cómo es importante este tema del gozo, porque es un tema que está allí permanentemente en el corazón. Dice Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42, dice la palabra del Señor. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles habían sido capturados por la predicación del Evangelio, fueron azotados, ¿cierto? Por los líderes religiosos de la época, fueron azotados para que no hablasen más en el nombre de Cristo. Imagínense ustedes salir de una situación de esa. ¿Cómo saldría uno después de haber sido azotado, después de haber sido humillado, ¿cierto? Podría uno salir seguramente afligido, adolorido, ¿cierto? Todavía los azotes no eran suaves, los azotes eran unos golpes bastante fuertes con unos látigos que laceraban la carne, que producían dolor, que desollaban la piel. Y en un estado así físicamente hablando, pues los discípulos de Jesús, los apóstoles, no salieron muy bien físicamente. Los apóstoles salieron golpeados, salieron heridos, salieron adoloridos. Pero miren lo que dice el texto, dice salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. No podemos decir que ellos no estaban dolidos. Tampoco podemos decir que no estaban sufriendo. Claro que estaban sufriendo. No podemos decir que ellos estaban tranquilos, sin dolor. No, ellos estaban afligidos, estaban adoloridos, estaban sangrando, ¿cierto? Pero ellos iban como gozosos, gozosos. Estaba su corazón satisfecho por la redención, por la vida cristiana. Y eso es algo interesante. Ese es el gozo cristiano. El gozo cristiano en la Biblia es presentado de varias maneras. Y yo quisiera hablar de algunas de esas maneras. Primeramente, vemos que en la Biblia el gozo es un llamado de Dios, ¿no? Un llamado de Dios a la iglesia, un mandato del Señor. Dios ha redimido en Cristo a su pueblo y le llama a la iglesia a vivir gozoso de esa redención, ¿no? Espera de la iglesia que ellos estén agradecidos y gozosos por la redención. Por eso hay tantos salmos, tantos versículos de los salmos, de los profetas, del Nuevo Testamento que nos hablan del gozo. Por ejemplo, en el Salmo 100 es un salmo de gratitud. Y miren lo que dice ese salmo. Quisiera leer los 5 versículos del salmo. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mire el llamado. Cantad, ¿qué? Alegres. Servid a Jehová con alegría. Otra vez. Venid a su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Miren cómo debe entrar el pueblo de Dios a su presencia. Gozoso, con alabanza, con alegría, porque Jehová es bueno
y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Antiguo y Nuevo Testamento, el llamado de Dios para su pueblo es el mismo. Gócense, ¿cierto? Alégrense. Yo les he redimido, dice el Señor. Les he salvado. Alégrense. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10 y 6. Dice, estad siempre gozosos. Miren este texto tan sencillo, pero tan lleno de la gracia de Dios. Dice, estad siempre gozosos. Iglesia, estemos siempre gozosos. Dios nos ha redimido. Jesucristo nos ha limpiado con su preciosa sangre. Somos el pueblo de Dios. Y en su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor. Ese es el mandato del Señor. Y es importante considerar que Pablo escribe su carta a los Filipenses ¿desde dónde? ¿Recuerdan? Desde la cárcel. Le estaba pasando un momento de aflicción. Había sido encerrado injustamente. Pero incluso allí, el llamado del apóstol es gocémonos. La carta a los Filipenses es un tratado de gozo. Y es curioso que la escriba desde la cárcel donde está pasando una situación difícil. Si nosotros vemos las escrituras, siempre nos llaman al gozo. Incluso ese llamado al gozo para el pueblo de Dios fue un énfasis en el ministerio, en las enseñanzas de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús mismo está recordándonos ese llamado. Pero el gozo cristiano no es solamente un llamado o un mandato, también las escrituras lo presentan como parte del fruto del Espíritu. Parte del fruto del Espíritu es el gozo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren cómo aquí se está hablando de un fruto dentro del cual está el gozo, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Miren que el segundo en la lista es el gozo. ¿Será importante el gozo cristiano? Claro que sí. Es el fruto. Y eso es maravilloso. Fruto quiere decir que no lo producimos nosotros. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo, con su obra preciosa. El gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo en el corazón redimido por la gracia del Señor. Por eso dice el Salmo 30:11, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Miren quién es el que lo produce, Dios. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Nos ha sacado de las tinieblas a la luz, de la vida de pecado y moralidad, a la vida de Cristo, de santificación. Por último, debemos también decir que el gozo cristiano es presentado en la Biblia como una evidencia de la salvación, como una evidencia de haber sido redimido por el Señor. Entonces, el gozo es una característica infalible de la redención en una persona, en un creyente. Todo verdadero cristiano se goza en el Señor, se goza en su palabra, se goza en su salvación, en su justicia, en su gracia. Todo verdadero cristiano se goza en el Señor. Salmo 119, 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tus testimonios. Recordemos que cuando el salmista en el Salmo 119 habla de los testimonios, los juicios, todo eso se está refiriendo a la palabra, a la ley, a lo que Dios dijo en sus escrituras. Así que lo que está diciendo el salmista aquí es que la palabra de Dios es su gozo. Él la ha tomado como su herencia porque ella es el gozo de su corazón. Todo verdadero creyente, a pesar de las circunstancias, porque pasamos circunstancias, vive en un estado constante de satisfacción que viene como resultado de la redención y de la práctica de la vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Está hablándole el apóstol Pedro a la iglesia, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos gozosos, alegres, aunque si es necesario tengamos que pasar por pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Qué texto tan hermoso. Nos gozamos en Cristo, anhelamos su venida, nos gozamos en su salvación, aunque ahorita pasemos pruebas, aunque ahorita tengamos tiempos difíciles. Este precioso texto nos recuerda que el gozo hace parte de la vida cristiana en todo momento. Y ese es precisamente el gozo que el apóstol está manifestando aquí en la carta, ¿no? Él comienza esta carta diciendo, me gozo, me alegro, tengo alegría, gozo. Un gozo que obviamente no dependía de las circunstancias de la iglesia que estaba siendo perseguida en ese tiempo por el imperio romano y también asediada por la falsa doctrina. Recordemos que ese es el contexto. Es de resaltar que Juan describe ese gozo, no como un gozo pequeño. ¿Sí se dieron cuenta en el texto? ¿Cómo dice Juan que es ese gozo? Dice que es un gozo pequeño, un sentimiento emocional pasajero. No, sino que él dice, habla de él como un gran gozo. Él dice, mucho me regocijé. Mucho me regocijé. La pregunta es, dadas las circunstancias que está viviendo la iglesia, dadas la situación de persecución, la situación de falsa doctrina que está viviendo la congregación, ¿qué es lo que produce en el apóstol tanto gozo? ¿Qué es lo que llena su corazón de gozo? Y ahí es donde viene nuestro segundo punto, que se titula una motivación coherente. Una motivación coherente. Y en nuestro texto Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Allí vemos que Juan está expresando la razón de ese gozo, el motivo, ¿no? El gozo cristiano se diferencia del gozo del mundo por aquello que lo produce, por aquello que lo motiva. El gozo siempre es coherente con la naturaleza de una persona, de la persona que lo siente, que tiene ese gozo, ¿no? El gozo siempre va a ser coherente con la naturaleza de la persona que lo posee, ¿no? Si no, pues sería locura, ¿no? El gozo, cuando no tiene fundamento, cuando no tiene una razón, es porque es locura, ¿no? Tiene que haber un motivo, una razón para que haya gozo. Y esa razón es coherente con la naturaleza de la persona que lo tiene, que tiene ese gozo. Un pecador, por ejemplo, se regocija en aquello que es coherente a su naturaleza depravada, ¿no? Entonces él se va a regocijar en su pecado, se va a deleitar, va a amar su pecado, lo inmoral, lo que es pecaminoso. Eso va a ser la razón de su vida, el deseo de su corazón, el anhelo de su alma. Es coherente su gozo con lo que él es. Por eso vemos a los hombres corriendo detrás de su pecado felices, aunque les traiga consecuencias, ¿cierto? El apóstol Pablo, por ejemplo, describiendo a los hombres pecadores, él dice en Romanos 1:32, esta es la realidad del hombre sin Cristo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, miren esto porque todos lo entienden, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Estas personas entienden o no entienden que son pecadoras? Claro. ¿Entienden que va a haber un juicio por su pecado? Sí. ¿Entienden que van a ser condenadas? Claro que sí. Pero aún entendiendo eso, dice, no solamente practican estas cosas, sino que también se complacen con los que las hacen, ¿cierto? Y eso es muy interesante. El texto nos dice, nos muestra al hombre deleitándose en su pecado. El hombre pecador se deleita en su pecado, ese es su gozo. Por eso al pecador la práctica de una vida piadosa para la gloria de Dios le parece aburrida. Le parece anticuada, le parece estresante, ¿cierto?
Por eso el hombre sin Cristo no entiende cómo nos pasamos 2 horas aquí en la congregación. No entiende cómo nos gusta leer este libro. Ellos no quieren la vida piadosa, no les gusta y no quieren nada que ver con ella. No quieren nada que ver con la vida cristiana, ni con el temor a Dios, ni con nada de esto. De la misma manera, un creyente pues se regocija en aquello que es coherente con su naturaleza regenerada, con su nueva vida, ¿cierto? Con esa nueva vida que tiene en Cristo. Es un gozo coherente con su naturaleza. Un creyente, por ejemplo, se goza en la verdad, se goza en la justicia, se goza en la santidad, pero también en la gracia, en la misericordia, en el perdón. Eso hace parte de nuestra vida cristiana, de la verdad, de la realidad del Evangelio. Por eso estamos diciendo que el gozo es coherente con la naturaleza de la persona. Por ejemplo, ¿de qué se estaba gozando el apóstol Juan aquí, en este texto? Se estaba gozando en la iglesia de Cristo. Él escribe a la iglesia de Cristo y le dice, mucho me regocijé en ustedes, prácticamente es lo que está diciendo. Ya sea que la carta fuera para una hermana en Cristo y sus hijos, ¿cierto? Para la señora elegida y sus hijos, o para una congregación local y los miembros de la congregación, el apóstol Juan estaba escribiendo a creyentes y se estaba regocijando en creyentes, en los creyentes, en la iglesia de Cristo. Pero había un asunto específico que motivó ese gozo en el corazón del apóstol Juan. ¿Cuál? Él dice en el texto, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. A pesar de la falsa doctrina que se había infiltrado en la iglesia a la que escribe el apóstol, a las iglesias de Asia, a pesar de que algunos se habían dejado persuadir por el engaño de los falsos maestros, a pesar que esa falsa doctrina causó divisiones en la iglesia local, Juan veía con alegría y gozo que había un remanente de hombres, de mujeres, de familias que habían permanecido firmes, anclados en la verdad. Que habían permanecido firmes y estaban andando en la verdad. Y ahora, él escribe acerca de ese gozo. Él dice, yo me gozo en ustedes que están en la verdad. Es importante recalcar que siempre queda un remanente. Yo quiero hacer ese pequeño énfasis aquí. Siempre queda un remanente. Siempre que pasan cosas así, queda un remanente. ¿Cuál es el remanente? Pues la verdadera iglesia de Cristo. Los que realmente fueron redimidos por Cristo. Siempre que hay situaciones como estas de las que está hablando Juan, pues siempre queda un remanente. Sí, es cierto que hay una situación incómoda en la iglesia cuando hay falsa doctrina, cuando viene todas estas situaciones, una situación incómoda, dolorosa, que aflige, pero al final de cuentas la iglesia verdadera va a permanecer. Y eso es importante, mis hermanos, porque en realidad la falsa doctrina no destruye a la iglesia. Yo quiero que esto nos quede claro, la falsa doctrina no destruye a la iglesia. Es una especie de colador por el cual lo que no es de Cristo va a tener que salir. Cuando vienen esas situaciones de falsa doctrina, son como un colador, en donde sencillamente lo que no es de Cristo va a salir. Y cuando Dios quiso limpiar su iglesia, siempre hubo situaciones de falsa doctrina y muchos corrieron detrás de esto, de esa falsa doctrina. Por ejemplo, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, también fue así. Cuando Dios quiso terminar con el reinado del rey Acab, del perverso rey Acab, porque fue un hombre perverso, ¿recuerdan qué pasó? Acab fue a consultar a los profetas porque iba a ir a la guerra. ¿Y qué hicieron los profetas? Todos le apoyaron, le dijeron, vaya a la guerra, que Dios le va a entregar a toda esa gente en sus manos. Pero cuando consultaron al profeta Micaías, ¿se recuerda? ¿Qué pasó? El profeta Micaías, él habló de lo que vio, de lo que Dios le mostró. Dice en Primera de Reyes 22:19. Entonces él dijo, Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.
Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y ese es un texto tremendo, porque Acab tenía como todos los reyes de impíos, o todos los reyes perversos en el Antiguo Testamento, tenían sus profetas de cabecera que le decían lo que él quería, ¿no? Sus falsos profetas, como los falsos maestros. Cuando él consulta a estos falsos maestros, todos lo apoyan, pero Micaía le dice la verdad. Micaía le dice que Dios envió un espíritu para que Acab fuera a la guerra. Y lo que pasa finalmente es que este Acab, aunque sabía que Micaías estaba diciéndole la verdad, aunque él sabía que Micaías era el profeta de Dios, él cree lo que quiere creer, como todo impío. Él cree lo que quiere creer, le cree a los falsos maestros, va a la guerra y aunque él se viste, se disfraza de una manera astuta para no ser reconocido como el rey, la Biblia dice que un soldado enemigo lanza una flecha a la aventura y la flecha cae justamente en el cuerpo de Acab, en una fisura de la armadura de Acab y lo mata. En un orificio de la armadura y le mata. Y Acab muere aquel día. Miren cómo en el Antiguo Testamento fue así. En el Nuevo Testamento pasa exactamente igual. Hoy en día pasa exactamente igual. Muchos saben cuál es la verdad. Muchos saben quién está enseñando la verdad, pero prefieren creer a los falsos maestros, aunque eso les lleve a la muerte, aunque eso les lleve al infierno. Ellos no quieren creer al profeta de Dios porque el profeta de Dios les llama al arrepentimiento, a la fe, a una práctica de la vida cristiana. Prefieren escuchar al falso. Y esa es la realidad en cuanto a la falsa doctrina, mis hermanos. Aunque son hechos que duelen cuando entra una falsa doctrina, son hechos que duelen, que afectan el ánimo de la congregación. En realidad las bajas que tenemos como iglesias locales por causa de la falsa doctrina no son bajas en realidad. No son pérdida de hermanos en la fe, realmente no lo son. Son la manifestación de lo que realmente son muchas personas que se congregan en las iglesias cristianas y que realmente no son creyentes. En realidad la falsa doctrina es como un colador que manifiesta quién es quién. Que manifiesta quién es quién. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Quiero que lo leamos hasta el versículo 13. Miren lo que dice allí. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Están hablando del anticristo, pero recordemos que Juan nos enseñó que el anticristo no es un hombre, sino que es un sistema, ¿cierto? Es un sistema y por eso vemos que hay muchos anticristos, no solo uno. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, ¿hace la falsa doctrina señales y prodigios? Sí los hace, ¿cierto? Son prodigios mentirosos, pero los hace. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. Miren esto, con todo engaño. ¿Para quiénes? Miren que no dice que para los creyentes, no, dice para los que se pierden. Ellos tienen una finalidad. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Otra vez, aquí vemos a Dios enviando ese poder engañoso para que crean la mentira. Miren que Dios no está haciéndoles creer en la mentira. Ojo, no, Él les envía lo que ellos quieren. El hombre pide falsedad porque no le gusta la verdad, pues Dios le envía a los profetas falsos.
Y dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados para que no, sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ah, el hombre no quiere creer en la verdad, pues ahí le envía a sus profetas falsos. ¿Y cuántos estadios no llena un profeta falso? ¿Cuánta gente no corre detrás de estas personas? ¿Cuántas hombres, mujeres no se congregan en estas iglesias que están abarrotadas de personas llenas de emociones, de gozos, que no tienen nada que ver con la vida cristiana, con la realidad de la Biblia? Pero me gusta el versículo 13 porque el apóstol escribe, pero nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mis hermanos, la falsa doctrina es para los que se pierden. Pero gracias damos a Dios que nos escogió, que nos guarda, que nos sostiene, que nos santifica por su Espíritu y por su verdad. Esa es la realidad acerca de la falsa doctrina. A diferencia del mundo que se goza en el pecado, en la falsedad, el motivo del gozo de la iglesia es el Señor, es su justicia, es su verdad. Como el apóstol Juan, nosotros también nos gozamos cuando vemos los creyentes andando en la verdad. Nos gozamos cuando vemos la iglesia de Cristo andando en la verdad. Y ahí es donde nos surge una pregunta. ¿A qué se refiere específicamente Juan con esa expresión andar en la verdad? ¿A qué se refiere específicamente? Pues vamos a hablar un poco de esto en nuestro siguiente punto. Miren, nuestro siguiente punto, el tercer punto de nuestro estudio, el tercer elemento a tener en cuenta dentro de este texto es el mandato del Padre. Miren lo que sigue diciendo nuestro texto. Dice 2 de Juan 1:4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces aquí Juan termina explicando lo que es realmente andar en la verdad. Para el apóstol, andar en la verdad no es un asunto relativo al individuo, y esto es importante, mis hermanos. Andar en la verdad no es un asunto relativo al individuo. Es decir, la verdad no es lo que cada quien determine que es verdad, ¿no? Eso es lo que promueve el mundo, el relativismo de la verdad y de la moral, ¿no? Hoy en día eso es muy escuchado, ¿no? Lo que para usted es verdad, para otro puede que no lo sea. Lo que para usted es bueno, puede que para el otro no lo sea. Eso es relativismo. Y si la verdad fuera relativa, como promueve el mundo, eso querría decir que en realidad no existe la verdad. No hay ninguna verdad. Si la verdad es relativa, pues no hay ninguna verdad. Porque para usted esto es verdad, pero para aquel no es verdad. Entonces no hay verdad, realmente. Y si la moral fuera relativa, entonces no habría ninguna moral. No habría nada que decir que esto es bueno o que esto es malo. Sencillamente cada quien mire lo que piensa, mire lo que cree, mire lo que hace. Y esa es la filosofía del mundo, que al no poder contra la verdad, pues lo que hace es tratar de difuminar la diferencia entre la verdad y el engaño. Trata de borrar esa diferencia, esa línea de separación y decir, al fin y al cabo, ni se sabe qué es la verdad, ni se sabe, cada quien mirará lo que es verdad, o cada quien mirará lo que es bueno y qué es malo. El relativismo moral en nuestro tiempo, al igual que en los tiempos del profeta Isaías, está llevando a nuestra sociedad a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo peor es que nuestros líderes están entrando en la defensa de estas ideologías relativistas, y entonces están promoviendo leyes, están promoviendo estatutos en contra de la verdad y a favor del relativismo moral, a favor del relativismo de la verdad. Y eso viene a dañar las constituciones, viene a dañar la ley. Y en lo que va a terminar todo esto es en lo que termina cada vez que pasan estas cosas en la persecución de la iglesia. Cuando se empieza a legalizar el pecado, cuando se empieza a establecer leyes en favor del relativismo y a derrocar lo que es justo y lo que es verdad, pues entonces viene la persecución de la iglesia.
Y eso es lo que va a pasar, seguramente. Por eso los creyentes no debemos ser ambiguos al respecto. Debemos aprender del apóstol Juan, que habla de la verdad con toda autoridad. Mire que Juan no escatima esfuerzos en hablar acerca de la verdad. No le da pena decir, ¿no? Él con toda autoridad habla de la verdad como algo absoluto a lo cual estamos llamados a conformar nuestra vida. Así debemos hablar nosotros de la verdad. La verdad es algo absoluto a lo cual estamos llamados nosotros a conformar nuestra vida. La pregunta es, ¿qué es eso absoluto a lo que el hombre debe conformar su vida? ¿No? Juan dice claramente en el texto, dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y es interesante porque la verdad no es lo que cada uno de nosotros podamos opinar. La verdad no es lo que cada uno de nosotros podamos opinar. Hoy está muy de moda eso, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿No? Entonces, yo opino que sí, que eso es bueno. Otro dice, no, yo opino que eso es malo. Juan habla de la verdad como el mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, las Escrituras, el Evangelio de la gracia de Dios. Y por eso, cuando a un cristiano le preguntan sobre cualquier tema, no debería dar una opinión personal, sino que debería expresar la verdad absoluta. Es decir, lo que Dios dice a través de la Escritura. Si para nosotros esa es la verdad, pues deberíamos responder así. Cuando le preguntaron a Jesús, por ejemplo, acerca del matrimonio, del divorcio, Él les dijo, ¿qué dicen las Escrituras? Él respondía así. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Decía él, ¿cierto? Si enseñamos que la verdad absoluta es las Sagradas Escrituras, que la verdad está allí, que hay una verdad absoluta, lo que en realidad importa no es lo que nosotros opinamos, no es lo que a nosotros nos parece, no son los razonamientos que podamos hacer, sino lo que dice la Escritura. Por eso la respuesta de Jesús muchas veces fue, escrito está. Escrito está. Andar en la verdad es andar conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Y esto era lo que llenaba el corazón de gozo del apóstol. Que los creyentes estaban andando conforme al Evangelio. Él dice, mucho me regocijé porque he escuchado que sus hijos andan en la verdad. A pesar de todo lo que estaba pasando, sus hijos andan en la verdad. Ahora, yo quiero aclarar un poco acerca de este tema. Es importante también entender que andar en la verdad para nosotros los pecadores no significa una vida perfecta e inmaculada, porque si fuera así, pues ninguno de nosotros podría andar en la verdad. Nosotros hemos visto que los creyentes tenemos todavía una condición pecaminosa mientras estemos en este mundo y estamos en esa realidad. Y si esa es la realidad, pues entonces andar en la verdad implica ser confrontados por ella, porque a nosotros somos pecadores todavía. La verdad va a venir y nos va a confrontar. La verdad va a venir y nos va a amonestar, nos va a corregir e incluso nos va a disciplinar. Entonces andar en la verdad supone un reconocimiento de nuestros pecados. Miren lo interesante. Sería bonito decir que andar en la verdad es cumplir todos los mandamientos y no pecar. Sí, eso sería maravilloso, pero la realidad es que somos pecaminosos, somos pecadores todavía. Y entonces esto supone el reconocimiento de nuestros pecados. Andar en la verdad es reconocer nuestros pecados. Andar en la verdad entonces es reconocer nuestra mala manera de pensar, de sentir, de actuar. Como somos pecadores, andar en la verdad, esto supone arrepentimiento. Para nosotros, los pecadores, andar en la verdad implica arrepentimiento, implica un cambio constante, una renovación constante. Miren esto. Como el mundo afirma que la verdad y la moral son relativas, pues ellos dicen que nosotros los hombres no somos los que tenemos que cambiar. Y ellos prefieren decir que cambie la norma, pero nosotros no, porque la verdad es relativa. Pero Dios en su palabra, que es la verdad absoluta, nos hace llamados contundentes, llamados constantes a cambiar,
a desechar la filosofía de este mundo y a renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Nos hace llamados constantes a desechar el viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre. Es decir, el cambio es positivo para nosotros. El cambio es un llamado de Dios para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser renovados, tenemos que cambiar, tenemos que conformar nuestra vida, como dice el apóstol. Al hombre, por causa de su orgullo pecaminoso, le da vergüenza aceptar su ignorancia. ¿Sí se han dado cuenta? Le da vergüenza decir yo no lo sé, no entiendo. Le da vergüenza su torpeza, su pecado. Manifestarlos, expresarlos, le da vergüenza. Nos avergüenza a los hombres reconocer que fallamos. O que, como decimos en Colombia coloquialmente, metimos la pata, ¿no? Nos da pena decir que hemos cometido un error, que fallamos, que nuestra vida es un caos muchas veces. A la gente no le gusta manifestar eso, prefiere aparentar estar bien. Prefiere aparentar que tiene el control. No le gusta decir estoy en una situación terrible y no sé qué hacer. Pero la Biblia nos confronta con nuestra realidad, con nuestros pecados, con nuestro egoísmo, con nuestro caos. Y nos llama a ser sinceros. Nos llama a la verdad. En Cristo, admitir nuestra ignorancia, admitir nuestros pecados, nuestros errores, no es algo negativo. Y eso debe quedar en nuestro corazón. No es algo negativo. No estamos aquí para aparentar que todo está bien. No. Todo lo contrario. Es algo que da cuenta de nuestro crecimiento como creyentes. Cuando alguien se arrepiente de su pecado, quiere decir que entendió. Cuando alguien dice estaba equivocado, quiere decir que creció, que aprendió. Cuando alguien dice no sé qué hacer, quiere decir que ya puede darse cuenta que lo que estaba haciendo está mal, que su vida no es lo que esperaba y que necesita ayuda. Eso es maravilloso. En Cristo admitir esas cosas no es negativo, es algo que da cuenta de nuestro crecimiento. El orgulloso anda en engaño, todo el tiempo, constantemente. Y el resultado del engaño es la hipocresía, la apariencia, como hablábamos al comienzo del fariseo. El fariseísmo religioso es producto del engaño, es producto del engaño de querer aparentar lo que no somos. Pero el creyente está llamado a andar en la verdad. Y esto implica el reconocimiento de su pecado. Esto implica pedir perdón. Esto implica una constante renovación de su vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de hacer. Juan se alegró no porque encontró un grupo de fariseos aparentando una piedad imposible. Juan se alegró. Él se llenó de gozo porque a pesar de que la falsa doctrina había entrado, quedaba un remanente, la iglesia verdadera. Quedaba un remanente de creyentes, la iglesia verdadera. Muchos de ellos no era que fueran inmaculados, pues no. Muchos de ellos se habían dejado confundir cuando vino la falsa doctrina. Muchos de ellos incluso se dejaron engañar por un tiempo. Pero por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo se habían dado cuenta de su error, habían reconocido ese error y habían seguido firmes en la fe. Y esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es así. Somos pecadores redimidos. Estamos en proceso de crecimiento, estamos en proceso de santificación. No somos un grupo de personas inmaculadas, somos pecadores redimidos, creciendo. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Estamos en construcción. Pero hoy en día el legalismo y el fariseísmo han reemplazado el evangelio en muchas congregaciones legalistas. Y el resultado no puede ser otro que la hipocresía religiosa, mis hermanos. El apóstol Juan en sus epístolas, ustedes se han dado cuenta, hemos estudiado
ya la epístola de Primera de Juan y estamos en la de Segunda. En sus epístolas llama a la iglesia a vivir el evangelio como Dios manda, no el fariseísmo. Nos llama a andar en la verdad y no en el engaño de la religión hipócrita. Recordemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 10. Miren lo que dice Juan. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Hay algo que limpiarle al creyente, aunque ya es creyente? Claro que sí, esa es nuestra constante. ¿Hay algo que confesar después de que confesamos todos nuestros pecados en arrepentimiento? Claro que sí, constantemente. El arrepentimiento es algo constante en el creyente, no es algo de una sola vez. Estamos creciendo, por lo tanto nos arrepentimos constantemente. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El fariseo que niega su pecado está mostrando que no tiene a Cristo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan no nos quiere aparentando piedad. Juan nos quiere sinceros. Juan nos llama al arrepentimiento, a la fe, al crecimiento constante, al reconocimiento de nuestros pecados, no aparentar lo que no somos. Y eso es importante, mis hermanos. Muchas de las personas que se congregan hoy en día en las iglesias bíblicas vienen de un trasfondo, venimos de un trasfondo en donde el legalismo religioso nos llamaba a aparentar lo que no éramos. Pero la Biblia, el Evangelio no nos llama a aparentar, nos llama a santificación. Nos llama a confesar nuestros pecados, nos llama a crecer, nos llama a arrepentirnos. Nos llama a poder apoyar al hermano que está mal, a poderlo ayudar en medio de su situación. Hemos sido llamados a vivir vidas llenas de gozo cristiano, andando en la verdad, conforme al mandamiento del Padre, reconociendo nuestra realidad, arrepintiéndonos de nuestros pecados, corrigiendo, cambiando, siendo renovados cada día. Eso es verdadera santificación, no santurronería, no fariseísmo religioso. No saber qué hacer es parte de la vida cristiana. No se avergüence, si no sabe qué hacer, pregunte, diga, no entiendo, estoy en una situación donde no sé qué hacer. ¿Qué sería bueno? Eso es humildad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? No saber qué hacer es parte de la vida cristiana. Cometer errores es parte de la vida. Un matrimonio en crisis es parte de la normalidad. Que nuestros hijos tengan dudas es normal. Hay personas que no soportan que sus hijos tengan dudas. No, eso es parte de la realidad de las iglesias. Es normal, más bien despejemos sus dudas a través de la palabra. Que un matrimonio está en crisis, eso es parte de la vida normal. Ninguno salió en esta vida aprendido de cómo ser buen esposo, cómo ser una buena esposa. Estamos en proceso de crecimiento. Estamos creciendo a través del estudio de las Escrituras, mis hermanos. En muchas iglesias legalistas los matrimonios viven aparentando una perfección que no tienen. Y la iglesia solo se da cuenta de la realidad terrible de ese matrimonio cuando ya llega el divorcio. Eso no es santificación, eso es fariseísmo. Incluso el hecho de que un hermano caiga en pecado, déjenme decirles esto, eso hace parte de la dinámica de la iglesia, de la dinámica normal de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia cuando un hermano cae en pecado? Dice, escandalícense. Si no fuera parte de la dinámica normal de la iglesia, pues diría, escandalícense porque eso no puede pasar. No, ¿cómo dice la Escritura? Si un hermano es sorprendido en pecado, ¿qué hay que hacer? Dice, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenle.
Restáurenle. No dice escandalícense, no dice asústense, dice ustedes que son espirituales, restáurenle. No sea que ustedes también caigan en lo mismo. Eso dice la palabra. Obviamente, ¿el hermano hizo mal? Claro que sí. ¿El hermano ofendió a Dios? Claro que sí. ¿Le hizo daño a su prójimo? Seguramente le hizo daño a su prójimo. Pero muy seguramente también ya está soportando las consecuencias, porque los pecados traen consecuencias. Y si es necesario, el consistorio le impondrá una disciplina. Pero nuestro deber es procurar su restauración. Ese es nuestro deber, procurar su restauración. Por eso es que vamos a propender, por levantarlo, por sacarlo de esa situación. Es eso lo que llenaba el corazón de gozo del apóstol Juan. Ver que los creyentes están andando en la verdad. Están en esa dinámica de santificación, están en esa dinámica de misericordia, de apoyo, de levantar al que ha caído, de sostenerse los unos a los otros, de apoyarse. Y es eso lo que debería también llenar nuestro corazón de gozo. Lo que en muchas iglesias sería un escándalo. Hay iglesias donde un hermano cayó en pecado y es un escándalo, es una cosa terrible. Pero Juan, en la Biblia no dice que es una cosa terrible. La Biblia dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo, levántenlo. Claro que el pecado aflige a la iglesia, claro que sí. Nos duele que un hermano caiga, claro que sí. Pero hay que hacer algo y es levantarlo. No escandalizarnos. No entrar en shock. No. Y eso es lo que debería llenar nuestro corazón de gozo. El hecho de poder levantar a un hermano. Cosas que en otros lugares podrían ser un escándalo. Para nosotros debe ser un gozo, según la Biblia. Que un hermano sea sincero y confiese su pecado, eso llena nuestro corazón de gozo. Es mejor eso a que sea un hipócrita fariseo aparentando lo que no es. Que un hermano esté en proceso de restauración, eso debería llenar nuestro gozo, nuestro corazón de gozo. Que un matrimonio en crisis reconozca su situación y pida consejería, eso nos debería llenar de gozo. Que un creyente que se apartó en rebeldía vuelva arrepentido, debería llenarnos de gozo. Hay personas que dicen, ¿y ese lo van a volver a dejar entrar? Va a contaminar la iglesia, dicen algunos fariseos. Que un creyente, que un joven confiese su adicción a las drogas, por ejemplo, ¿debería escandalizarnos? No, debería llenar nuestro corazón de gozo. Un hermano en la fe está confesando su pecado y está pidiendo ayuda, está pidiendo que le ayudemos con esa situación. Así vivimos como iglesia. Restaurando al que ha caído, fortaleciendo al débil, ayudando al que cojea. Esa es nuestra misión, esa es nuestra manera de vivir, es lo que debería llenar nuestro corazón de gozo. Dios quiere una iglesia real que viva un verdadero evangelio lleno de gozo, andando en la verdad y en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mis hermanos, quisiera terminar este tiempo haciendo unas pequeñas preguntas. Unas preguntas que nos lleven a reflexionar acerca de lo que Dios nos ha hablado esta mañana. ¿Es el gozo del Señor una realidad en su vida? ¿Es su gozo el gozo del Señor? ¿Es su gozo la palabra de Dios, la justicia, la verdad? ¿O el gozo de su corazón es el mismo del mundo? Pregúntese. ¿Qué es lo que produce gozo en su corazón? Porque eso habla mucho de quién es usted. ¿Está viviendo el verdadero gozo cristiano conforme al mandamiento del Señor? ¿Está usted viviendo el verdadero gozo cristiano conforme a lo que Dios dice en su palabra? ¿Está conformando su vida a la verdad del evangelio bíblico o al engaño de los falsos maestros y de las ideologías de este mundo? ¿Está gozándose con la iglesia, con el evangelismo, con la restauración del hermano que cayó? ¿Está propendiendo por
fortalecer al débil? ¿O por criticarlo, por humillarlo? ¿Es su gozo el gozo del Señor? Que el Señor nos ayude en medio de este tiempo. ¿Creemos como el mundo en el relativismo de la verdad y la moral? ¿O creemos que la verdad y la moral son absolutas? ¿Son la Biblia nuestra norma de fe y conducta? ¿O es lo que dice el mundo, son las ideologías de este mundo? ¿Somos orgullosos fariseos que no reconocemos nuestro pecado, nuestros errores, nuestra ignorancia? ¿O somos creyentes humildes que reconocemos nuestro pecado, que aceptamos nuestra ignorancia, que entendemos nuestra debilidad? Mis hermanos, un creyente que se arrepiente y pide perdón, que no se conforma a su pecado ni a las ideologías de este mundo y que procura vivir renovando su vida conforme a la verdad de Dios, es lo que quiere el Señor. Dios nos haga una iglesia local firme en la verdad. Dios nos haga una iglesia real que viva en verdadero gozo cristiano, andando en la verdad del Evangelio y en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Vamos a terminar en oración. Padre, queremos hoy agradecer tu palabra, Señor, que es un manantial de vida que sacia nuestro corazón. Una preciosa guía para nuestra vida, que nos confronta, que nos enseña nuestra realidad y que nos llama a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Señor, ayúdanos. Reconocemos que muchas veces el gozo de nuestro corazón no es coherente con el llamado que tú nos has hecho a una vida para tu gloria. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que nos ayudes, Señor. Que nuestro corazón se goce con tu gozo. Que sea el deleite de nuestro corazón tu palabra, tu justicia, tu verdad. Que procuremos nosotros una vida conforme a tu palabra, como decía Juan, que conformemos nuestro corazón al mandamiento, que podamos ser hijos tuyos andando en la verdad. Ayúdanos, Señor, a restaurar al que ha caído. Quita de nuestro corazón el fariseísmo y llénanos cada día de una vida conforme al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder ser la mano que levanta al caído. Ayúdanos a ser aquellos que restauran al que está mal. Permítenos cumplir con la misión que tenemos en esta tierra de predicar el Evangelio y de llevarlo al corazón de tantos pecadores. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.